El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La noche caía sobre los tejados de pizarra y el viento aullaba entre las chimeneas como un lamento antiguo que buscaba refugio en el calor de los hogares. Desde que el ser humano tuvo conciencia de su propia finitud ha mirado al abismo oscuro de la muerte con una mezcla de terror y esperanza, buscando una señal o un susurro que le confirmara que aquellos que cruzaron el umbral no se han desvanecido en la nada absoluta. Esta historia no comienza con la tecnología sino con el deseo, ese anhelo profundo y desgarrador que siente una madre al perder a un hijo o un amante al ver partir a su compañera. Un deseo que tiene la fuerza suficiente para doblar la realidad y, tal vez, conectar cables que no deberían tocarse. Corría el final del siglo XIX y el mundo estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. Las ciudades se iluminaban con una luz eléctrica que desterraba las sombras y los milagros de la ciencia. Parecían no tener límites. En este escenario de progreso y humo de carbón, un hombre llamado Thomas Alva Edison, célebre por capturar la voz humana en cilindros de cera, se sentaba en su laboratorio de Menlo Park rodeado de extraños artilugios y bobinas de cobre. Edison, un hombre de mente pragmática pero abierta a los misterios del universo, llegó a especular con la idea de que la personalidad humana, esa chispa vital que nos hace ser quienes somos, no era más que una configuración de energía física y como tal, no podía destruirse, solo transformarse. Si se pudiera construir un aparato lo suficientemente sensible, pensaba el inventor mientras observaba el filamento incandescente de una bombilla, tal vez sería posible captar las frecuencias sutiles de esas conciencias desencarnadas. Aunque la historia no registra que Edison llegara a completar su teléfono para hablar con los muertos, la semilla estaba plantada en el imaginario colectivo y la idea de que la electricidad podía ser el puente entre dos mundos comenzó a zumbar como una corriente de alta tensión en la mente de la humanidad. El tiempo avanzó y el teléfono se convirtió en un objeto cotidiano. Un aparato negro de baquelita que descansaba en las mesitas de noche y en los recibidores de millones de casas, conectando voces a través de kilómetros de cable. Fue entonces cuando empezaron a suceder los fenómenos que desafiaban toda lógica. Historias susurradas al principio con miedo al ridículo y luego compartidas con el asombro de quien ha tocado lo imposible. Imaginemos por un momento un salón en la década de 1920, con el papel pintado de flores marchitas y un reloj de péndulo marcando los segundos de un silencio pesado. Una mujer llamada Ida se encuentra sentada en un sillón de terciopelo, con los ojos rojos de tanto llorar la muerte reciente de su prometido en la gran guerra que asoló Europa. De repente, el silencio se rompe por el sonido estridente del teléfono. Ida se levanta, con el corazón golpeándole las costillas, y descuelga el auricular esperando oír la voz de algún familiar dándole el pésame. Sin embargo, lo que escucha es una estática crepitante, como el sonido de la lluvia sobre un tejado de zinc, y entre el ruido blanco surge una voz lejana y metálica pero inconfundiblemente familiar. La voz pronuncia su nombre con esa entonación particular que solo él usaba y le dice que no llore, que allí donde está no existe el dolor y que el amor es un lazo que la muerte no puede cortar. La línea se corta abruptamente dejando a Ida con el auricular en la mano y una certeza helada recorriéndole la espina dorsal. Estos relatos se multiplicaron a lo largo de las décadas, convirtiéndose en una especie de folclore moderno que los estudiosos de lo paranormal comenzaron a recopilar, con la paciencia de un entomólogo que clasifica insectos raros. No se trataba de sesiones de espiritismo con mesas que levitaban y médiums en trance, sino de algo mucho más directo y aterradoramente normal. El teléfono sonaba, alguien contestaba y el imposible ocurría. En muchos casos, las llamadas se producían en fechas significativas como cumpleaños o aniversarios de muerte, como si el difunto tuviera acceso a un calendario cósmico y supiera cuándo su ser querido necesitaba más consuelo. Otras veces, las llamadas ocurrían poco después del fallecimiento, antes incluso de que la noticia se hubiera propagado, dejando al receptor en un estado de shock al enterarse horas más tarde de que había estado hablando con alguien que ya no pertenecía al mundo de los vivos. A mediados del siglo XX, investigadores como Konstantin Raudive y Friedrich Jurgenson abrieron una nueva puerta al investigar las psicofonías, voces grabadas en cinta magnética que parecían provenir de ninguna parte. Pero el fenómeno de las llamadas telefónicas tenía una cualidad diferente, era interactivo y personal. En los años 60 y 70, dos parapsicólogos estadounidenses llamados Dogo Scott Rogo y Raymond Wallis decidieron tomarse en serio estas anécdotas y comenzaron una investigación exhaustiva que culminaría en un libro seminal sobre el tema. Recopilaron cientos de casos,
Entrevistaron a testigos que no tenían nada que ganar y mucho que perder al contar sus experiencias, y trataron de encontrar un patrón en el caos. Descubrieron que las llamadas solían ser breves y que la voz del difunto sonaba a menudo distante o mecánica, como si costara un esfuerzo inmenso modular las palabras a través de la estática. A veces la conexión se mantenía durante minutos, permitiendo una conversación fluida en la que el fallecido demostraba tener conocimiento de eventos actuales, descartando la teoría de que fueran simples alucinaciones auditivas producidas por el duelo. Uno de los casos más inquietantes que documentaron fue el de una mujer conocida como la señora K, cuyo marido había muerto repentinamente de un ataque al corazón. Días después del funeral, el teléfono sonó y al contestar, la señora K escuchó la voz de su marido pidiéndole que buscara unos documentos importantes en el cajón de su escritorio, documentos cuya existencia ella desconocía y que resultaron ser vitales para resolver una cuestión legal pendiente. ¿Cómo podía explicarse algo así desde una perspectiva racional? Los escépticos hablaban de bromas macabras, de fallos en la red telefónica o de la mente humana proyectando sus deseos, pero para aquellos que sostenían el auricular y escuchaban la voz amada, la experiencia era tan real como el suelo que pisaban. La tecnología avanzaba y los teléfonos de disco daban paso a los de teclas, y luego a los inalámbricos, pero los fantasmas parecían adaptarse a cada nueva invención con la facilidad de quien se muda de casa. En Europa, el fenómeno cobró una dimensión diferente con el auge de la transcomunicación instrumental, una disciplina que buscaba el contacto con el más allá utilizando cualquier medio electrónico disponible, desde radios y televisores hasta ordenadores y, por supuesto, teléfonos. Investigadores en Alemania, Italia y Luxemburgo reportaron haber recibido llamadas no solo de familiares fallecidos sino de entidades que decían ser técnicos o científicos del otro lado, trabajando desde estaciones de transmisión en una dimensión paralela para establecer un puente estable con la Tierra. Estos relatos, que parecían sacados de una novela de ciencia ficción, añadían una capa de complejidad al misterio. Ya no eran solo despedidas emotivas, eran intentos coordinados de comunicación, experimentos realizados desde el más allá para probar que la muerte no es el final de la conciencia. Se hablaba de una red etérea, de frecuencias que escapaban al espectro audible humano pero que podían ser captadas por la sensibilidad de los aparatos electrónicos. Hubo un caso particular en los años 80 que estremeció a la comunidad de investigadores. Un hombre de negocios, escéptico y pragmático, comenzó a recibir llamadas en su contestador automático. Al principio eran solo ruidos, fragmentos de frases inconexas que él borraba pensando que eran errores de la línea. Pero poco a poco, los mensajes se volvieron claros. Una voz gutural le llamaba por su nombre y le advertía sobre peligros futuros, accidentes que aún no habían ocurrido. Cuando una de las predicciones se cumplió con una exactitud escalofriante, el hombre buscó ayuda. Los análisis de las cintas no mostraron ninguna manipulación. La voz no pertenecía a ningún humano conocido y su frecuencia vibratoria presentaba anomalías que desconcertaban a los ingenieros de sonido. Aquello no era una broma, era una intrusión de algo ajeno a nuestra realidad. Con la llegada de la era digital y los teléfonos móviles, el fenómeno mutó una vez más. Ahora las llamadas venían acompañadas de identificadores de llamada imposibles, números llenos de ceros o, lo que es más perturbador, el propio número del receptor apareciendo en la pantalla. Imaginen recibir una llamada de su propio teléfono, el cual tienen en la mano, y al contestar escuchar el silencio del vacío o una voz que susurra desde la oscuridad. Los mensajes de texto también entraron en juego, SMS enviados desde móviles que habían sido enterrados con sus dueños o que estaban guardados en un cajón, sin batería desde hacía años. Palabras de consuelo, emojis crípticos o frases que solo el difunto podría conocer aparecían en las pantallas brillantes de los smartphones, desafiando toda explicación tecnológica sobre tarjetas SIM y redes de cobertura. La historia de las llamadas del más allá es también la historia de nuestra soledad y de nuestra incapacidad para aceptar el adiós definitivo. Cada vez que el teléfono suena a una hora intempestiva, una parte primitiva de nuestro cerebro se despierta y se pregunta si será esa llamada la que rompe las reglas del universo. Los parapsicólogos han debatido durante décadas sobre la naturaleza de estas comunicaciones. Algunos sostienen la teoría de la psicoquinesis, sugiriendo que es la mente del vivo, cargada de una energía emocional inmensa por el duelo, la que manipula los circuitos electrónicos para generar la voz del muerto, creando una simulación perfecta para consolarse a sí misma. Según esta visión, somos nosotros los que nos llamamos,
utilizando la electricidad como un lienzo para pintar nuestros recuerdos. Sin embargo, esta teoría no explica los casos en los que la información transmitida era desconocida para el receptor, o cuando las llamadas fueron presenciadas por múltiples personas al mismo tiempo. Hay relatos de familias enteras reunidas alrededor de un teléfono, pasando el auricular de mano en mano, hablando por turnos con un abuelo que llevaba años criando malvas en el cementerio local. En esos momentos, el miedo deja paso al asombro y la realidad se vuelve elástica, permitiendo que dos tiempos, el del vivo y el del muerto, coexistan en una línea de cobre. La electricidad, ese fluido misterioso que anima nuestras máquinas y nuestros propios cuerpos, parece ser el medio, el agua por la que navegan los barcos de las almas. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, con nuestra dependencia absoluta de la tecnología, las historias no han cesado. Al contrario, se han vuelto más complejas. Ahora se habla de llamadas a través de aplicaciones de voz sobre protocolo de Internet, de avatares en redes sociales que se activan solos después de la muerte del usuario, de correos electrónicos que llegan con fechas de envío futuras. El más allá parece haberse modernizado, adaptándose a los protocolos de comunicación de la era de la información. Pero el núcleo de la experiencia sigue siendo el mismo que en los tiempos de Edison, una voz en la oscuridad. Un contacto fugaz que nos recuerda que el misterio de la existencia es mucho más vasto de lo que nuestra ciencia materialista puede medir. Quizás el caso más conmovedor y literario sea el de un viejo escritor que vivía retirado en una casa junto al mar. Había perdido a su esposa, su musa y compañera de toda la vida, y pasaba los días mirando el horizonte gris, esperando su propio final. El teléfono de su casa, un modelo antiguo que se negaba a cambiar, permanecía mudo la mayor parte del tiempo. Una tarde de tormenta, cuando los truenos hacían temblar los cristales, el aparato sonó. El escritor, con paso lento, se acercó y levantó el auricular. No hubo estática ni ruidos extraños, solo la voz clara y joven de su esposa, tal como sonaba cuando se conocieron 50 años atrás. Hablaron durante horas, o lo que a él le parecieron horas, recordando viajes que hicieron, libros que leyeron y promesas que se hicieron bajo la luna de verano. Ella no le habló del más allá ni de luces al final del túnel, solo le habló de amor y de paciencia. Cuando la llamada terminó, el escritor se sentó en su sillón y por primera vez en meses, escribió. Escribió sobre la esperanza y sobre la certeza de que el amor es una constante física tan real como la gravedad. Al día siguiente, cuando revisó su factura telefónica meses después, no había registro de ninguna llamada entrante aquella tarde de tormenta. Pero las palabras estaban escritas en el papel y la paz en su corazón era innegable. Estas historias, verídicas o embellecidas por la memoria y el deseo, forman un tapiz que nos envuelve y nos protege del frío de la mortalidad. Nos dicen que no estamos solos en este universo vasto y silencioso, que hay líneas que siguen abiertas aunque los operadores hayan abandonado la centralita. La historia de las llamadas del más allá es, en última instancia, una historia de amor que trasciende la barrera biológica. Un testimonio de que la voz humana tiene un eco que puede resonar en la eternidad si se dan las condiciones adecuadas. Los investigadores siguen buscando, grabando silencios en habitaciones vacías, analizando frecuencias y descartando fraudes, pero tal vez el verdadero secreto no esté en los decibelios o en los hercios, sino en la intensidad del vínculo que une a dos almas. Tal vez el teléfono es solo un símbolo, un tótem moderno que utilizamos para focalizar nuestra intención. Y la verdadera comunicación ocurre en un nivel mucho más profundo, directo de mente a mente, de corazón a corazón, utilizando la red invisible que conecta a todos los seres vivos y a los que ya han partido. Mientras la tecnología avanza hacia la inteligencia artificial y la realidad virtual, uno se pregunta cómo serán los fantasmas del futuro. Se manifestarán como algoritmos errantes en la nube. Nos hablarán a través de asistentes virtuales que de repente adquieren la personalidad de un abuelo fallecido. La forma cambiará, sin duda, pero el fondo permanecerá inalterable. Seguiremos esperando esa llamada, esa señal, ese breve instante en que el velo se corre y podemos decir, una vez más, te quiero, antes de que la línea se corte y vuelva el silencio habitual de la vida cotidiana. Y así, entre cables y ondas de radio, entre lo tangible y lo etéreo, la historia de estas llamadas continúa escribiéndose día a día, en la intimidad de los hogares. En el secreto de las conciencias, manteniendo viva la llama de la pregunta más antigua de todas. ¿Hay alguien ahí? La noche sigue su curso y las luces de las ciudades parpadean como estrellas caídas.
En alguna parte, un teléfono suena en una habitación vacía. Nadie lo contesta, o tal vez sí. Tal vez alguien, en algún lugar, acaba de descolgar y está escuchando ahora mismo la voz de alguien que se fue hace mucho tiempo, encontrando en esa estática lejana la respuesta que todos buscamos. Y mientras existan el amor y la pérdida, las líneas seguirán abiertas, esperando que alguien marque el número correcto desde el otro lado del abismo. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.